Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Quiero agradecerles infinitamente todos sus comentarios, sus palabras hermosas, sus likes, las suscripciones. Leo con detalle y emocionada cada frase escrita por ustedes. Lo agradezco en el alma y agradezco ese genuino interés en estos bellos temas. Y precisamente, y sé que me estoy adelantando 12 días, hoy como regalo de Navidad, quiero hablarles precisamente del significado secreto de la Navidad. Es un tema bellísimo, definitivamente iluminado, porque estamos hablando de un ser despierto, lleno de secretos insólitos, lleno también de evidencias, de comprobaciones, de verificaciones, de secretos tradicionales. El tema es, recordemos, el significado secreto de la Navidad. Y ese secreto, en ese secreto, están involucrados los apócrifos tradicionales. Están involucrados las civilizaciones perdidas. Están involucradas las tradiciones ancestrales. Están involucrados otros mundos y están involucrados otras dimensiones. Y si estamos hablando de otros mundos, estamos hablando también de seres extraordinarios, como Jesús, como Krishna, como Mitra. Y tenemos también que analizar ese simbolismo y ese significado del solsticio de invierno. Navidad. ¿Qué significa esa palabra? Significa nacimiento, nacer, segundo nacimiento. ¿Cuál es el segundo nacimiento? La energía. ¿Cuál es el tercer nacimiento? La educación mental. Son muchos nacimientos. Y ha sido el mensaje siempre de los grandes guías. Y fue el mensaje de Jesús. La vida de ellos es un conjunto de símbolos. Por lo tanto, esa no es la vida de ellos. Y hay unas discusiones verdaderamente bizantinas, unas discusiones que no tienen razón de ser. Que cuándo nacieron, que dónde nacieron, que cuándo sucedió, que en qué sitio exacto fue. Y se alejan del mensaje. Se alejan de ese conjunto de símbolos que es precisamente el significado secreto de la Navidad. Y hay que hablar de ese solsticio de invierno. ¿Cuándo es? Cuando la Tierra está más alejada del Sol. Y en este caso, el Sol representa al ser. Y la Tierra está más alejada del ser. Y cuando eso ocurre, nosotros debemos meternos en la caverna, en la gruta, a meditar.
y a iniciar ese trabajo en las dos vías. Ese segundo nacimiento en el trabajo de la energía y ese tercer nacimiento en la educación mental. En el video pasado yo hablaba precisamente de la naturaleza, de nuestra conexión con la naturaleza. Y ahí, cuando nosotros somos conscientes de todo ese tránsito, de toda la columna vertebral o la médula y el cerebro, en ese momento estamos iniciando la conversión energética. Ese pesebre simboliza eso y tiene una representación con animales, igual que el chamanismo. Y el chamanismo ya lo vimos también alrededor del mundo y son unos símbolos precisamente para guardar la memoria. Para recordar. Entonces, en esto quiero ser un poquito insistente. Aquí lo importante del significado secreto de la Navidad son ese conjunto de símbolos. Y hay muchas imágenes de Cristo. Cristo es un título. La cristificación es la que tiene ya un ser iluminado, a la que llega un ser humano en un proceso de trabajo, o es un Cristo el que llega. Son dos situaciones. Y hay que hablar, por ejemplo, de Odín. Odín, dentro de los vikingos, es el Padre Eterno, pero es un anciano de ropajes blancos, muy iluminado, bellísimo, que después, por cosas comerciales, terminó con unas características que son las que conocemos hoy. Pero originalmente era un anciano, allá, escondido en el polo. Y el trineo está más asociado a Arjuna. Y recordemos que Arjuna es el alma y Krishna es el ser, ese carro en el que transita Arjuna. Y hay que mencionar dos árboles supremamente importantes. Ya lo he hecho y lo tendré que volver a hacer. Yggdrasil, que tiene relación con los vikingos. Pero ese árbol habla de esa manifestación errante de Odín por el universo. Pero ya estamos hablando de los cuerpos y de los mundos. Estamos hablando de todo, de un compendio. Lo mismo que nosotros somos caminantes del cosmos. Y la Cábala, con todas sus céfiras y sus secretos, que son emanaciones del ser. Árbol, el árbol. Ya también hablamos de ese árbol, de la raíz, del tallo y de los copos. Tenemos que hablar del niño de oro de la alquimia. El niño de oro de la alquimia, siempre vemos un globito, un vidrio, una bolita, y allá adentro hay un niño. Esto tiene relación con la cueva, tiene relación con la caverna, tiene relación con ese inicio de ese trabajo y con los símbolos del significado secreto de la Navidad. Y tiene que ver con los nacidos varias veces.
Raro eso de nacidos varias veces, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que nosotros logramos un avance, cada vez que nosotros trabajamos en ese segundo nacimiento de la energía y en ese tercero de la educación mental, hay una iniciación, hay un nacimiento. Aquí también hay que hablar de los méritos de la infancia del niño. ¿A qué se refiere esos méritos de la infancia del niño? Jesús, Krishna, Mitra. Mencionemos esos. Nacieron Cristos. Todo el conocimiento, todo el universo ya llegó con él en el momento de su nacimiento. No necesitaban transitar nada. Al contrario, ellos vinieron con su vida a mostrarnos ese camino que nosotros debíamos transitar. Y ese niño en ese frasco que tiene esa transmutación, esa conversión, ese cambio de la sustancia, ese niño en el pesebre, esa alquimia, esa madre, ese anciano, esa gruta, todos son símbolos, símbolos de esa iniciación, símbolos de esa iluminación de los cuerpos, de esos nacimientos. El sol, el solsticio. Ese solsticio de invierno nos está señalando y nos está hablando de lo duro y de lo fuerte y de lo necesario que es realizar ese trabajo del ego. Es duro, es frío, es en una gruta, es en una caverna. Y esto hay que mencionarlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del significado secreto de la Navidad. Y en este significado secreto de la Navidad, pues hay otros seres místicos con exactamente el mismo mensaje. Comencemos por Hermes, que ya habíamos hablado de él, de esa alquimia, de ese caduceo de Mercurio, donde hay una vara con una bolita y dos serpientes que van ascendiendo. Es el Shushudna, es decir, el canal central, la médula, el cerebro y las dos energías que impulsan. Ese personaje grecorromano, Apolo, de esa Hiperbórea, sí, cuenta la mitología que él cada determinado tiempo cogía su carro dorado y se iba hacia los polos y volvía recargado. Mitra es absolutamente persa. ¿Y qué es lo que más sabemos nosotros de Mitra? Matatoro. Matatoro, Matatoro. Es un símbolo de trabajo con el ego. Es que el mensaje sigue y es el mismo.
no puedo dejar de mencionar a los esenios. Jesús tenía una inclinación hacia este grupo y perteneció a ellos. Grandes maestros con grandes conocimientos. Los esenios sabían muchísimo de la Virgen, de Nuestra Señora, la Virgen María, que venía también de otro mundo. Y ellos lo sabían y entendían todo este misterio de la vida de María y de todo lo que ocurrió con ella y de su propio nacimiento. Krishna con su madre Devaki. Nuestro Señor Jesús con su madre María. Que las circunstancias son similares. No. Nosotros lo que podemos decir es que son iguales. Que las vidas de ellos tienen un patrón similar. No, son exactamente iguales. Miren, hay una anunciación. En el momento de la anunciación, tanto Devaki como María entran en un estado de éxtasis, entran en un estado de samadhi muy especial. Hay un mensajero que les anuncia su maternidad. Existe una profecía y además pertenecen a un linaje real. Y aquí también hay que aclarar que ese linaje real va mucho más allá de esa realeza terrestre. Es mucho más ese linaje. Hay un apócrifo muy importante que es parte del Apocalipsis de Adán y de los apócrifos de Adán, que también se llama el oráculo persa de Histaspe. En este Apocalipsis, Adán habla de su origen atlante y le habla a su hijo Set. Sí, tenían a Caín, a Abel, pero hay un tercer hijo que se llama Set y le habla. Y en ese Apocalipsis y en ese apócrifo hablan de la adaptación a la tierra. Y cuando Adán le habla a Set, él tiene más o menos 700 años de vida. En este libro, en este apócrifo, se predice la llegada de Jesús. Y uno de los reyes magos, Esenio, que guardaba y tenía ese apócrifo, le llevaron a Jesús y le entregaron a Jesús ese apócrifo. Son datos bellísimos. Ahora hablemos de Jesús, hablemos de su vida, hablemos de esa alquimia simbólica. Hay que hablar de Nuestra Señora. Se habla
en los apócrifos que María era un ser iluminado que resplandecía, que era un ser de otro mundo muy especial. Y hay una cosa muy coincidente del nacimiento de María y de la narración de Ana, su mamá, con el nacimiento de Jesús y lo que ocurrió con María. En ambos casos llegó una luz que llenó todo de un resplandor impresionante y esa luz se fue condensando. Inclusive está la narración en la infancia de Jesús, en la narración del nacimiento de Jesús, de una partera que narra perfecto ese nacimiento, pero las similitudes. Y esto estamos mencionando a Jesús y a Krishna. Entonces, esto hay que pensarlo. Nada de esto, de estos nacimientos, tienen nada de común y corriente. Son cosas muy especiales. Y son el significado secreto de la Navidad. Y cuando nace ese niño en ese pesebre, con el asno y con el buey, es el segundo nacimiento, ¿sí?, de Jesús. ¿Pero por qué? Porque es lo que Él nos vino a enseñar. ¿Y cuáles son esos símbolos? La cueva, la gruta, el asno. El asno es la mente, es precisamente ese tercer nacimiento de educación mental. Pero lo curioso es que ese símbolo del asno no está solamente en el momento del nacimiento, está en muchísimos otros sitios a lo largo de los apócrifos, donde permanentemente están hablando de educación mental. El asno indica ese trabajo mental que nosotros tenemos que hacerlo en esa cueva, en esa meditación, cuando nosotros estemos muy lejos del ser en el solsticio de invierno. El buey ya habla de la energía. El buey es el perineo, el coxis y la cauda equina. Recordemos que a través de las piernas esa energía llega ahí a conectarse por la cauda equina, por el coxis y el perineo. Y toda esa área inferior es donde la energía está quieta, gris. Todos nuestros cuerpos son espectaculares. Lo que pasa es que están con poca luz, están apagaditos, pero eso no quiere decir que sean feos. No, señor. Son espectaculares, apagaditos, sin luz. Entonces el buey representa ese trabajo. Hay otra cosa importantísima, que es la historia copta de José. José representa el báculo florecido. Es un sumo sacerdote. Ese báculo florecido significa la iluminación. Y para que la iluminación ocurra, tiene que haber una educación mental. Y en esa historia, en ese apócrifo de la historia copta de José, casi que nosotros podemos leer toda esa enseñanza del señor Buda, que es Shaitasika. Otro símbolo, la estrella. La estrella es de otro mundo. La estrella es una estrella
que se mueve como no se mueven las estrellas, que acompaña como no acompañan las estrellas, muy iluminado, y que permanece estática en distintas condiciones. Y existen dibujos impresionantes de esa estrella. Magos fueron muchos. No fueron los 3 que conocemos. Y fueron muchos los que le llevaron presentes a Jesús. Y todo eso está ahí en el libro de Set, el hijo de Adán, del que acabo de hablar. ¿Qué le llevaron y qué conocemos nosotros? Oro. Lo que pasa es que ese oro, además de que representa el Cristo, ese estado crístico de Jesús, ese estado crístico con el que ya nació, existe una relación energética y un interés que no es el interés de avaricia y económico y, no sé, monetario, material, pero sí existe de los seres de otro mundo una relación muy especial con el oro. La mirra significa el alma eterna. La mirra significa la eternidad, que somos eternos a partir de la siguiente dimensión. Y por eso es que los egipcios enterraban a sus faraones con mirra. Y por último, el incienso. El incienso representa ese camino, representa la iluminación y representa el samadhi. Pero sí quiero mencionar especialmente a Baltasar. Baltasar era de la tierra de los Dogones de África. ¿Qué pasa con esa tierra de los Dogones de África? Que son muy especiales porque son venidos de las estrellas. Tienen una ascendencia muy especial y eso está mencionado desde la humanidad Mu. Llegaron magos de Persia, de India, del Himalaya, de todas partes, de todas partes. Lo que pasa es que hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Los invito a suscribirse. Los invito a la página www.gildestrauss.com. Los invito a que averigüen, investiguen mucho acerca de la espirulina. Y también los quiero invitar a que vean los videos. Este es el número 22. El número 22. Pero los invito a que vean los anteriores y vayan siguiendo la pista de estas 5 misiones espirituales que todos nosotros debemos seguir. Gracias, gracias, gracias. Y interioricen todo este significado secreto de la Navidad, para que esta Navidad, dentro de 12 días, tenga un significado interno, emocional, espiritual y mental distinto. Gracias.